Bienvenidos una vez más a esta serie de estudios por los pasos del Maestro. Hemos estado hablando sobre las bienaventuranzas, hemos estado tocando el tema de que somos la sal y somos la luz del mundo, y en esta oportunidad vamos a tocar ese precioso tema sobre lo que es Jesús y la ley. Un tema que por demás está a decir que ha sido para muchos controversial, especialmente para agrupaciones que son mesiánicas, otros que son judíos y otros cristianos se han visto envueltos en unos debates profundos precisamente sobre este tema. Nosotros vamos a tratar de rescatar lo que Jesús quería realmente para cada uno de sus discípulos, para cada uno de sus seguidores. Y para esto vamos a buscar en la Biblia Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Veamos qué dice Mateo capítulo 5 del 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bien, antes que todo trataremos de entender un poco lo que significa la ley en el Antiguo Testamento. Ustedes tienen en la parte de arriba de ahí de la pantalla un símbolo o una imagen que podría representar las tablas de Moisés, y al lado izquierdo frente a ustedes está lo que es los rollos del Pentateuco o los 5 primeros libros de Moisés, llamado también la Torá, y a la derecha tenemos lo que es el Tanakh, que constituye todo lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, era bastante difícil cuando se decía la ley, y todavía lo sigue siendo, referirnos específicamente a las distintas concepciones. Ha sido difícil. Si alguien dice la ley, piensa en los 10 mandamientos. Otro podría estar pensando que se está refiriendo a la Torá, a todo lo que son los 5 primeros libros. Y otros le llaman también la ley a lo que es el Tanakh. Así que para algunas personas esto es un poco confuso. Sin embargo, cuando nos referimos al decálogo, a los 10 mandamientos, nos vamos a estar refiriendo también como la ley, pero vamos a hacer énfasis en la diferencia. Los 10 mandamientos, donde se incluye lo que es también las leyes o la ley moral. Creo que la mayoría de nosotros recordamos esos 10 mandamientos de la ley de Dios. Lo hemos aprendido quizás desde pequeños en el catecismo, pero a lo mejor nunca le pusimos atención. Para los judíos, pues la palabra ley o Torah tiene varios conceptos. Eso lo hemos aclarado. Para los diferentes grupos religiosos judíos, la ley contiene 613 mandamientos, según uno de sus rabinos, el rabí Simiai, entonces, o Simlai. Este rabí Simlai decía que la Torá contenía 613 mandamientos y él los fue enumerando. Y por eso, ¿cómo fue que sacó esta idea así? Bueno, él decía que 365 días tiene el año, así que, y 248 mandamientos se le atribuían también al número de huesos y órganos importantes del cuerpo humano. Por un lado, 365 días del año, y por el otro lado, los 248 mandamientos atribuidos al número de huesos y órganos. Vayan ustedes ir pensando cómo se fue desarrollando este concepto
de los 613 mandamientos, que cuando uno se sienta y revisa detenidamente, encontrará duplicados algunos y otros se mencionan de manera diferente a como está en la Escritura. Por eso les decía, este tema ha sido controversial entre los mismos rabinos, e incluso algunos no están de acuerdo con lo que hizo Simlai de decir son 613. Algunos se han vuelto hasta ortodoxos afirmando que ese es el número de los mandamientos, y quizás hay personas que no se han puesto a pensar realmente. Yo en este momento me enfoco en lo que son los 10 mandamientos del Decálogo porque es lo que me interesa acerca de Jesús. No olvide también que en el caso de los judíos ellos tenían dentro de lo que es la Torá los mandamientos morales, las leyes civiles, las leyes ceremoniales, es decir, las leyes morales, leyes ceremoniales y las leyes civiles. Las leyes morales son la expresión del carácter de Dios. Existe porque Dios existe. Y así como Dios es, así la ley moral también. Es decir, la ley moral combina una mezcla perfecta de justicia y misericordia. No olvide eso, hermano. Las leyes morales están enfocadas en los conceptos de justicia y de misericordia. Y pueden resumirse en una sola palabra, la palabra amor. Las leyes ceremoniales tenían que ver con los servicios del santuario, el ofrecimiento de sacrificio, las ministraciones sacerdotales. Y en cuanto a las leyes civiles, cada país pues tiene regulaciones civiles para que haya ese respeto y el orden entre los ciudadanos. Así que también en Israel, como nación, le fueron dadas leyes que gobernaran la administración de justicia, tenía que ver con asuntos de peleas con otros pueblos, cómo tenían que actuar o reaccionar. Pero en este caso, el punto que a nosotros nos interesa es dónde Jesús enfocó su atención. Observe bien eso. ¿Cuál fue el enfoque de Jesús? Por supuesto que él se enfocó en las leyes morales, el concepto de amor, de justicia, de misericordia, perdón y honestidad. Ahí es donde Jesús se enfocó realmente. Él no puso atención, es decir, en que nosotros los cristianos teníamos que estar haciendo las leyes ceremoniales como el Shabbat ceremonial, las fiestas, las ofrendas de sacrificio. Usted no va a encontrar en el Nuevo Testamento un mandamiento que Jesús diera que teníamos que seguir al pie de letra las leyes ceremoniales, y mucho menos pudiéramos aquí en nuestros países aplicar las leyes que en aquel tiempo Israel tenía, porque pensar en esto sería anacrónico. Ellos tenían el trato a los esclavos, las reacciones en tiempo de guerra y todas esas otras situaciones. El enfoque de Jesús fue en el amor. Ahí está el punto. La controversia con los fariseos, con los saduceos y todos los otros grupos religiosos era precisamente porque ellos ponían más atención en las situaciones ceremoniales y civiles en la letra en sí, que precisamente en el amor, en el perdón, en la reconciliación, tal y como Jesús lo enseñaba. Vemos también en cuanto a los propósitos de Jesús, vemos 3. 1, llevar a cabo todas las demandas en una obediencia perfecta al Padre. Luego, Él le da una interpretación nueva y acertada a lo que es en sí los mandamientos. Y tercero, pone fin a las leyes ceremoniales y rituales, aunque esto a muchos les ha molestado. Jesús demuestra que la ley moral es la esencia de la revelación.
Él no nos está diciendo nosotros cómo debemos de agarrar un animal y cómo lo debemos de sacrificar y que debemos de derramar la sangre del animal y cómo presentarle en el altar, cómo lo tenían esos mandamientos que mencionamos anteriormente, lo que eran las leyes ceremoniales y lo que eran también las leyes civiles. Jesús se concentra en la obediencia perfecta al Padre dentro de la ley del amor y nos da la interpretación acertada, esa interpretación aplicada a lo que es el amor, la obediencia, a lo que es el perdón, la reconciliación, a lo que es tener misericordia, a lo que es tener compasión. Entonces, pero más adelante, él menciona algo importante. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Es decir, cuando él dice no pasará ni una jota ni una tilde, se está refiriendo a que todo tendrá su cumplimiento. Y aún dentro de él, el anuncio de su vida, el anuncio de cómo nacería, de dónde nacería, el anuncio de cómo sería su ministerio, cómo sería su papel, su rol como Mesías, hasta la muerte. Y después también la resurrección, luego la ascensión, y todavía seguimos esperando nosotros la segunda venida. De eso se está hablando. Cuando Jesús estaba hablando, ya se habían cumplido algunas partes. Cuando él ya estaba realizando su ministerio, ya se habían cumplido algunas partes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la encarnación, como había mencionado yo antes, y otras partes en ese preciso momento se estaban cumpliendo. Algunas habrían de venir más adelante, como la resurrección, etc. Bueno, de esa manera estamos viendo nosotros que Jesús tenía un programa ya bien definido. Sin embargo, más adelante él menciona, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, que aquí es donde se suelta el debate entre los diferentes grupos, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En versículo 19. Entre los líderes judíos sostenían largos debates acerca de mandamientos más pesados, decían ellos, y otros más livianos. Algunos rabinos consideraban a Deuteronomio 22, del 6 al 7, como parte del debate. Decía: cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Este mandamiento, ellos, los mismos judíos, decían, este no es tan importante, esto no es tan relevante. Y entonces se soltaban las discusiones. Y Jesús no habla de conocer los mandamientos solamente. Él piensa diferente. Dice, hacer y enseñar. Vivencia para enseñar. Es decir, yo lo hice y lo enseño. Yo lo hago y luego lo enseño. Pero no así el que enseñaba, pero no lo hacía, porque ese estaba completamente equivocado en lo que estaba haciendo. Era, como después decimos en nuestros tiempos, puro fariseísmo. Los enemigos de Jesús eran legalistas y ritualistas, apegados solo a las leyes ceremoniales. A ellos no les importaban las necesidades humanas, no les importaba el asunto de la misericordia. No, si no estás haciendo como ellos dicen, entonces aplicaban rigurosamente la ley para dañar a otra persona. La obediencia a la ley de parte de los fariseos, pues hemos visto nosotros que era parcial. Él decía, porque si os digo también, que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos solamente eran de santidad y apariencia,
ritualistas, tradicionalistas, apegados a eso, pero se olvidaban de lo más importante, que era la compasión, la misericordia, el amor. Jesús enfocaba aquí estos dos grupos, los escribas, que eran los profesionales de la religión, y los fariseos, que eran los sectarios legalistas. Ambos enseñaban sobre justicia y estaban muy lejos de serlo. Enseñaban sobre el amor y eran los promotores del odio hacia Jesús. Se apegaban a sus costumbres religiosas, a sus tradiciones de la Torá oral, seguían sus ritos al pie de la letra, pero tenían odio y malos deseos en sus corazones. Hay una negación de entrada al reino de Dios a aquellos que caen en ese tipo de religiosidad. Se puede ser un religioso externamente, conocer de los ritos, tradiciones y costumbres de una iglesia y tener un corazón endurecido, difamante, calumniador, estafador, codicioso, egoísta y rencoroso. Lo que el Señor quería era que nosotros tuviéramos amor y tuviéramos compasión más que los ritos a los cuales algunos se apegan. Muchos creyentes, lamentablemente, han caído en el fariseísmo moderno y han convertido la religión en un circo de apariencias, en una obra de teatro para embaucar a los demás. La justicia de los escribas y fariseos glorificaba el yo, era ostentosa y era orgullosa. La recomendada por Jesús glorificaba realmente a Dios. La que Jesús enseñaba no tenía pretensiones, era humilde. Esto también es claro en el pasaje recién citado en Lucas también, Lucas capítulo 8 del 9 al 14. Usted también podrá comprobarlo. Más adelante Jesús decía, así alumbre también vuestra luz delante de los hombres y glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la luz que nosotros debemos de reflejar. Tenemos que tener cuidado de no practicar nuestra justicia delante de la gente para llamar la atención de los demás. De otro modo, entonces no vamos a tener recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. En este caso, hermanos amados, si nosotros vamos a enseñar algo, será porque lo hemos vivido. No se trata de, algunos dicen yo guardo el sábado y viven criticando, viven haciendo cosas, viven en rebeldía, viven en situaciones de discordia, haciendo cosas indebidas. Otros dicen, no, yo celebro las fiestas de la Biblia porque esa es la voluntad de Dios. No. En el Antiguo Testamento eso era lo que se hacía porque no se tenía conocimiento realmente de las enseñanzas del Mesías. Hoy el Mesías nos dice a nosotros que si vamos a enseñar sobre justicia, si vamos a enseñar sobre amor, si vamos a enseñar sobre perdón y misericordia, tenemos que haberla practicado también nosotros. Pero antes, yo quisiera saber entre ustedes si pudieran responder a esta pregunta. ¿Qué creen ustedes que es el legalismo? ¿Qué será el legalismo? Veamos tres posibles respuestas sobre el legalismo. Número 1, cumplir simplemente la ley. ¿Qué dicen ustedes si eso sería legalismo? 2, el estricto apego a la ley religiosa antes que al amor. Y C, transmitir la ley. ¿Cuál de esas tres? Muy bien, espero que hayan respondido la letra B, porque el legalismo es cuando una persona se apega más a la tradición, a lo que es la aplicación de las leyes, sin poner atención en el amor, en la compasión, en la reconciliación, en la misericordia. El legalista siempre está tratando de cumplir con las tradiciones más que en lo que Jesús nos enseña. ¿En qué leyes se enfocó Jesús? Vamos a ver, ¿dónde se enfocó realmente Jesús? En las leyes morales, letra A,
Letra B, en las leyes ceremoniales. O letra C, en las leyes civiles. ¿En cuál de ellas? Muy bien, si dijeron la letra A, eso es efectivamente donde Jesús se enfocó, en el amor hacia los demás, en no hacerle a los demás lo que no querramos que nos hagan a nosotros, en ser compasivos, en ser misericordiosos, en decir siempre la verdad, en seguir a Él a pesar de los sufrimientos, a pesar de las persecuciones, a pesar de las mentiras que levanten. Uno siempre tenía que seguir adelante presentando la verdad del Evangelio y sin retroceder. La última pregunta: ¿qué significa que nosotros debemos de tener una justicia mayor que la de los fariseos? Ajá, veamos la letra A, ¿significa saber guardar los ritos? O la letra B, ser más compasivos y misericordiosos. Perdón, la letra B. La letra C, ser mejores en las tradiciones. Vamos a hacer un repaso. ¿Qué significa que nosotros debemos de tener una justicia mayor que los fariseos? Saber guardar los ritos. A. B, ser más compasivo y misericordioso. Y C, ser mejores en tradiciones. Si respondieron la letra B, acertaron. La justicia mayor que la de los escribas y los fariseos tiene que ser por la ley del amor. En este caso, le damos gracias al Señor pues por esta situación. Como yo les dije, es bastante controversial, pero lo que Jesús quiere darnos a entender, especialmente a nosotros, es que si nosotros vamos a estar enseñando algo a otras personas, no es tanto aspectos legalistas, tradicionalistas, como sucede en algunas denominaciones, en algunas organizaciones. Lo que aquí importa realmente es que debo de enfocar mi mente como Jesús la enfocó, en la ley del amor. Y seguir adelante con la ayuda de Él. Y una vez que yo haya hecho las cosas, entonces yo ya puedo enseñarlas. Si yo ya tuve actos de misericordia en mi vida con una persona, yo ya puedo hablar de la misericordia. Si algunos me han hecho mal, me han hecho daño, me han insultado, y aún así yo los he perdonado y no tengo rencor en mi corazón, ya puedo hablar sobre la maravilla, el milagro del perdón. De esa manera, la justicia de nosotros tiene que ser mayor que la de los escribas o los fariseos. Como hijos de Dios, como conocedores de Jesucristo, la justicia en nosotros tiene que ser, la práctica de fe tiene que ser mayor y mejor que la de los falsos religiosos. Muchas bendiciones, espero que la discusión del grupo traiga gran bendición a la vida de ustedes, que el Señor se glorifique en la participación de todos ustedes y todos salgan edificados. En el nombre de Jesús. Bendiciones.